Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón donde vamos a hablar de varios rumores que han ido saliendo durante esta semana y un poquito de la pasada que os he tenido un poquito desactualizados en el canal. ¿Y qué vamos a ver? Pues vamos a ver rumores sobre el set que es directo a consumo o el set UCS que vamos a recibir en octubre, que ya conocemos figuras que van a salir de él y también sabemos la promoción con la que va a venir. Vamos a hablar también de un set donde vamos a recibir la última figura promocional por este 25 aniversario de LEGO Star Wars, pero también vamos a hablar de uno de los rumores viejos que lleva más tiempo sin actualizarse y por el que todas las semanas, sin excepción, como mínimo una o dos personas me pregunta, y creo que os merecéis que os hable un poquito porque sí que noto que la gente está con cierta ansiedad con estos nuevos rumores y ninguna actualización del anterior. Pero antes de nada quería agradeceros a todo el apoyo que me estáis dando últimamente. Sin entrar en muchos detalles, están siendo unos días difíciles para mí. Como estáis viendo, he estado una semana sin subir vídeo, la serie de los monks se ha quedado aparcada por este tema y también por falta de tiempo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias de corazón. Siempre digo que esta comunidad para mí es muchísimo, sois muy importantes, me habéis ayudado mucho durante este año y medio y quería agradecer porque estáis teniendo mucha paciencia conmigo y aclararos que el sorteo de Blay pues sigue activo para los miembros de abril. Que quede claro, porque ahí sí que siempre veo dudas, el sorteo es solo para los miembros que vivan en España y que sean miembros durante el mes de abril. Empezamos por lo tanto con este set antiguo por el que digo que me preguntáis semana sí y semana también, y como no podía ser de otra manera, estoy hablando del Microfighter del Capitán Rex. Mucha gente está preocupada porque no hay información ahora que estamos teniendo todas estas imágenes de sets nuevos de mayo, pero tenéis que estar tranquilos. El set sigue previsto para junio y nada ha cambiado de momento en cuanto a rumores. Parece que va a ser un set de 13 euros que traerá el Capitán Rex fase 2 y se supone también que va a ser el mismo que el del Venator UCS. No tenemos nueva información porque primero tenemos que conocer los sets de mayo, todavía no se han filtrado todas las imágenes de mayo, así que suele ser difícil ver imágenes antes de junio que de algo de mayo cuando la información ya la conocemos desde hace mucho tiempo, igual que también ya conocemos la información de los sets de mayo y lo que faltan por salir son fotos. Estamos ante esta misma situación con junio, entonces no os preocupéis que primero tiene que salir todo lo de mayo, nos faltan un par de sets, nos falta todavía saber o tener las fotos de las promos con compra del 4 de mayo y en cuanto hay actualizaciones para junio, que no solo está ese set sino que hay otros dos o tres más, no os preocupéis que aquí os las estaré contando lo antes posible. Continuamos con el primer rumor nuevo que ya mencioné por encima la semana pasada en mi vídeo de preguntas y respuestas, pero no concreté apenas de dónde venía esta información o a qué me refería, y es que tenemos el nuevo rumor sobre el posible último set de celebración del 25 aniversario con el número 40755. La información desde luego es curiosa, ya que estaríamos hablando de un set de 383 piezas que incluiría 3 soldados rebeldes, 3 Stormtroopers y además, como figura del 25 aniversario, R2KT. Parece que va a ser un set un poco más random como fue el del set de Navidad del Halcón Milenario del año pasado, pero hay un par de cosas que me gustaría comentar. En primer lugar, me llama la atención que de los 6 sets del 25 aniversario, 2 de ellos incluyan más de 2 Stormtroopers y soldados rebeldes, así que si son iguales, la gente va a poder aumentar sus ejércitos, sobre todo con este último set de precio desconocido todavía, pero yo creo que por el número de figuras y de piezas, tal vez de 40 euros no baje, sean 40, 45, 50 euros barra dólares. En segundo lugar, la semana pasada con el preguntas y respuestas, cuando me preguntasteis qué figuras cambiaría del aniversario, una de las dos que dije fue R2KT. Yo dije que cambiaría esta figura y muchos me comentasteis un trasfondo que ya conocía porque me lo comentasteis en el Discord, que es que este droide de color rosa con forma de R2 se creó en honor a la hija con cáncer de uno de los creadores de la Legión 501, por lo tanto tenía una historia muy bonita detrás, pues que yo ya conocía cuando dije esto de que la cambiaría, pero voy a explicar un poquito mejor por qué la cambiaría. Pese a todo esto, sigo pensando que a lo mejor no sería la figura más acertada para el 25 aniversario de LEGO Star Wars, ya que se difumina un poco su trasfondo, aunque va a ayudar a que mucha gente la conozca, pero sí que pienso que asociarla con algo que esté relacionado con la lucha en contra del cáncer, que sería por lo que se sacó esta figura, sería muchísimo más acertado. Imaginad que LEGO hace una acción en la que crea un set que incluye a esta figura y que dice que el 10% o que el 15% de las ganancias de este set van a ir dedicados hacia la lucha contra el cáncer. Es un set que desde luego seguro que muchos compraríamos porque es algo que le tocaría la patata a mucha gente y creo que es una acción mejor y que ensalzaría más esta figura, lo que representa y todo eso, pero bueno, tampoco me voy a quejar de recibir esta figura porque quejarse sería de vicio. Simplemente quiero aclarar porque yo dije que Leia sí que la quitaría, en plan Leia no tiene excusa, pero R2KT, aunque me parece que es una figura importante y que sí que tiene que salir, sí que pienso que en algo contra el cáncer hubiese estado más bonito. Además, el día del cáncer creo que es el 4 de febrero, juntas esta acción para sacar algo en febrero que también se junta con San Valentín por el tema de color rosa, aunque no tenga nada que ver, seguramente que hay gente que también lo va a asociar y estaría muy chulo. El rumor principal del vídeo es el que atañe al UCS de este año, que ya tenemos mejor el número de piezas y de figuras, el 75397 Jabba's Sailbarge, un precio elevado para muchos por las piezas, ya que costará 500 dólares y ya sabéis que a la gente le encanta decir que si tiene pues 10 céntimos por pieza es un precio bueno, y este no lo cumple porque tendrá un total de 3.942 y 10 minifiguras: Jabba, R2D2, C3PO, Max Rebo, que vuelve y suele ser una figura cara, Klaatu,
Bib Fortuna, un guardia gamoriano, Salacious Crumb y la ahora denominada Leia Selverch, que de toda la vida ha sido pues la esclava y que esperemos que la figura en sí pues sea como más o menos siempre. Mi opinión en cuanto al precio de las piezas de primeras puede ser polémica, porque yo no me dejaría guiar porque esto signifique que va a tener un mal precio, puede que luego utilice piezas muy grandes y que sea una construcción grande con un tamaño apañado para lo que de verdad estás pagando, que de verdad merezca la pena. Así que para mí el precio por pieza no es lo que va a marcar que este set sea bueno o no, o su calidad. Ahora bien, mi principal problema no es el número de piezas que tiene o incluso el número de figuras, sino que está incompleto, que bueno, puedes decir, claro, le faltan figuras y piezas, pero ahora voy a explicar un poquito mejor por qué. Yo digo que está incompleto ya que junto con este set UCS va a salir otro que es playset de 90 euros, el 75396 Escape from the Sarlacc Pit, donde se encuentran figuras tan importantes como Han Solo, Chewbacca, Boba Fett o Lando Calrissian. Además se decía que iba a haber dos figuras más, pero como veis son figuras muy importantes que no vamos a tener en el Sale Batch porque van a estar en un set supletorio que tiene unas 500 piezas y que nos va a costar 90 euros o dólares extra. Creo que este debería ser integrado en el UCS y que en total costase a lo mejor 550 euros o 570, porque estamos hablando de que es un set que ya me parecía que iba a ser caro por 90 dólares, pero bueno, que tenga ese precio, que no nos cueste 590 o 600, y aunque el precio por pieza seguiría siendo caro, ya que serán unas 4500 piezas por 550/570 euros, este precio por pieza que a la gente le gusta no se estaría consiguiendo, sí que tendríamos la escena completa con estas 16 figuras. Para ponerlo en perspectiva, lo que para mí marca que está incompleto es porque pueden hacer mucho más, ya que la cantina por 400 euros con 3187 piezas no llegamos a este precio, pero tenemos 21 figuras. Y el Seriebats no es un set como el Venator en el que mucha gente te va a decir, no, pero es que lo principal es la construcción y por eso solo viene con dos figuras, que siempre digo, siempre lo voy a decir y me voy a aprovechar, que me parece una vergüenza porque las figuras salen muy baratas, pero como digo, este no es un set igual. Entonces la gente no creo que lo vaya a comprar por la construcción del Sailbar, y sí que pienso que contar con el mayor número de figuras posibles es muy importante. Además, una cosa muy importante es que ya conocemos el GWP, para que os vayáis haciendo con las siglas, que es el regalo con compra, que va a recibir este set UCS. Curiosamente, volvemos a tener un UCS de la trilogía original y volvemos a tener regalo con compra más o menos decente, depende de los gustos, pero cuando no son de la trilogía original no tenemos estos regalos. Pues bien, el código de este regalo será el 40740 y será Lightsaber o la espada láser de Luke Skywalker. Creo que ya hemos recibido la de Yoda y la de Anakin, pues aquí me estoy confundiendo porque no estaba yo tan metido en el mundo del Lego, pero tendremos un Lightsaber de 145 piezas que siempre está muy bien porque, por ejemplo, tanto si lo queremos como si no, pero si vamos a comprar el primer día, suele ser algo bueno hacerlo porque si no lo queremos podemos venderlo, y estos regalos tan exclusivos sí que suelen alcanzar un precio elevado, sobre todo teniendo en cuenta que es la colección de las espadas láser, que ya hay otros dos y que más o menos triunfaron como regalo. Para finalizar, quiero hablar de las posibles imágenes que se han filtrado de uno de los dos sets que van a salir en mayo con brickheads en él, en concreto el 40675, el brickhead del comandante Cody. Tiene bastante pinta de oficial y creo que desde luego si Lego hiciese un brickhead sería así, aunque como salió rondando el 1 de abril hay gente que todavía desconfía. De todas formas, si este es el producto final, como digo, tiene pinta de ser de Lego, no me disgusta, se parece un montón a los mocks que ya habíamos visto que yo utilizaba como imágenes de referencia y creo que es lo que podríamos esperar, aunque quiero ver qué pasa con la pieza del pecho y la de la boca, ya aunque la de la boca sí que parece pues una pegatina normal, sí que es cierto que aquí la del pecho por la perspectiva la veo un poco rara y yo creo que esto es lo que está haciendo dudar a la gente. Y bueno, esto sería todo, creo que hemos cubierto cosas muy interesantes, todo el tema del UCS y de su promoción, R2KT, el brickhead de Cody y sobre todo hemos vuelto a hablar del Microfighter de Rex que muchos estabais muy ansiosos. Volver a remarcar de verdad mis gracias de todo corazón por el apoyo que me estáis dando estos últimos días y semanas, que son muy importantes para mí y espero volver más fuerte que nunca y seguir dándole chicha al canal, así que si queréis, por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.